Justamente vamos a recalcar eso, dice la difusión pasiva es el mecanismo más importante, ¿ya?, para que pueda atravesar un fármaco a través de un epitelio. La velocidad es mayor cuanto mayor es la liposolubilidad, o sea, un fármaco liposoluble es más fácil que pueda atravesar un epitelio, ¿ya? Y también está en relación directa a que sea menor el tamaño molecular, eso sí es obvio, ¿no es cierto? A menor tamaño, más fácil va a atravesar. Cuando el tamaño es mayor, obviamente las posibilidades van a disminuir. El grado de ionización, eso es importantísimo. ¿Saben a qué se refiere con el grado de ionización? Y eso les va a servir para que puedan aplicarlo en la práctica diaria incluso. El problema cuando decimos grado de ionización se refiere, voy a hablarlo con ejemplos. El estómago, ¿qué tipo de pH tiene? Acuérdense que tiene ácido clorhídrico ahí, pH ácido, ¿no es cierto? Entonces, si yo administro un fármaco de carácter alcalino, entonces ese contraste que existe, fármaco alcalino y medio ácido, hace que el fármaco se ionice en demasiada cantidad, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si yo administro un fármaco de carácter ácido? Llega al estómago y el estómago también tiene medio ácido, por lo tanto el grado de ionización es mínimo. ¿Se entiende? ¿Ya? O sea, va a haber más ionización cuando hay un contraste en cuanto al pH entre fármaco y el medio de absorción o el lugar de absorción. Entonces, a mayor grado de ionización, menos posibilidad que se pueda absorber. ¿Por qué creen que no existe aminoglucósidos por vía oral? Justamente ese es el motivo, ¿ya? Lo que sucede es que el aminoglucósido tiene carácter alcalino. Entonces no se podría absorber por vía oral. Por eso es que no existe, digamos, amicacina, gentamicina por vía oral, ¿ya? Porque lo administrarían y el medio ácido del estómago condicionaría un grado de ionización extremo que evitaría su absorción, ¿ya? Y de repente, para recalcar eso, creo que les comenté que no era buena idea usar aminoglucósidos en abscesos, ¿no? Justamente esto nos da un poquito más la razón, es un granito más de arena. ¿Qué sucede? El medio del absceso es un medio con pH ácido, ¿ya? Y el pH ácido, imagínense, administran aminoglucósidos que tiene carácter alcalino, entonces por lo tanto van a crear digamos, un grado de ionización extremo, porque uno es alcalino y el medio es ácido, por lo tanto no va a cumplir su función. Si salimos del estómago y continuamos anatómicamente por el intestino, obviamente según va saliendo ya es menos el grado de acidez. A nivel de duodeno es ya mucho menos. ¿Ya? Y en yeyuno ya prácticamente el medio es alcalino. Por lo tanto, las sustancias de carácter alcalino, ¿dónde creen que se pueden absorber? Solo por razonamiento. ¿En el estómago, en el duodeno o en el yeyuno? En el yeyuno, ¿no es cierto? Justamente porque esa zona es alcalina, entonces no va a haber ionización en esa zona y se puede absorber. Pero donde no se van a absorber las sustancias alcalinas es a nivel del estómago, porque el pH del estómago es ácido. Y ese contraste hace que haya un grado de ionización extremo, ¿ya? Entonces, repasemos. Dice aquí, la difusión pasiva es el mecanismo más importante. Obviamente, ¿para qué? Para paso a través de los epitelios, ¿ya? Para paso a través de los epitelios. Dice, y su velocidad, o sea, estamos hablando de la velocidad de esa difusión pasiva, dice, es mayor cuanto mayor es la liposolubilidad. O sea, cuanto sea más liposoluble el fármaco, más rápidamente va a pasar o va a producirse esa difusión pasiva. Y también va a estar en relación, como decimos, al tamaño. A menor tamaño, más fácil también que se produzca la difusión. Y el grado de ionización también. Todo eso entonces es importante recordar. No se olviden, difusión pasiva es el mecanismo más común. El más importante también, obviamente, justamente porque es el más común. Solo para mencionarles, habíamos hablado de poros, ¿no? Filtración a través de poros, básicamente lo que es el epitelio renal, ¿no? En la membrana basal del glomérulo. Existen algunos poros, donde anatómicamente se sabe eso. Entonces, solamente en esa zona funciona ese tipo de paso a través de epitelios. Es básicamente muy puntual. A veces les preguntan el único lugar, entonces ya saben, el único lugar es la membrana basal glomerular. No existe otra zona donde existe filtración para pasar por epitelios un determinado fármaco.
¿Qué es esto? Todo ya lo hemos hablado. Esto es pinocitosis, ¿no? Justamente no está del todo disuelto el fármaco y ustedes pueden darse cuenta que, ¿no? Tiene que prácticamente utilizar parte de la membrana externa para lograr que ese fármaco no disuelto pueda ingresar a su lugar de acción. Pinocitosis, único mecanismo de paso a través de epitelios de sustancias no disueltas, ¿ya? Único mecanismo. Entonces el paso a través de los epitelios, como ya lo habíamos comentado, y aquí se resume, lo va a favorecer la liposolubilidad. O sea, cuanto más liposoluble, más fácil que pase por el epitelio. Cuanto menos sea el tamaño, y eso es simple lógica, más rápido va a pasar por el epitelio también. Y también cuanto menos sea el grado de ionización. Ya hemos comentado qué cosa es el grado de ionización. Va a depender de la característica, de la naturaleza, del pH del fármaco y del medio en el cual nosotros pretendemos que se absorba. Y va a disminuir, obviamente, por contraparte, si el fármaco es muy hidrosoluble. Cuanto más tamaño tenga el fármaco, ¿no? Obviamente va a ser menos posible que pase a través del epitelio. Y cuanto más sea el grado de ionización, también eso va a desfavorecer justamente el paso a través de ese epitelio. Ya son las tres cosas que hay que acordarse: liposolubilidad, tamaño menor y escasa ionización. Eso es lo que va a favorecer que pueda pasar a través de un epitelio un determinado fármaco. Sea antibiótico, sea antihipertensivo, sea cualquiera que fuese el fármaco, eso va a entrar a tallar siempre, ¿ya? La absorción, miren, justamente mencionábamos a todo eso porque algunas preguntas más raras, justo de esas raras que uno cuando revisa el banco dice, no, esto no le entiendo mucho, lo dejo, ahí están, las preguntas raras se pueden resolver justamente recordando lo que hemos comentado. Dice, la absorción de un fármaco no disuelto, así lo ponen entre comillas, se realiza mediante el siguiente mecanismo, ¿no? Uno puede equivocarse, ¿no? Si no ha leído, no hay forma de adivinar. Dice transporte activo, transporte facilitado, filtración, pinocitosis, difusión pasiva. ¿Qué marcarían? Pinocitosis, ¿no es cierto? No hay otro mecanismo, es el único. El único que puede permitir que un fármaco no disuelto pueda absorberse. ¿Ya? Que quede grabado eso para que ya no lo repasen. Señale cuál de los siguientes factores dificulta el paso de los fármacos a través de los epitelios por difusión pasiva. Miren cómo a veces la pregunta puede agregar un par de palabras más, 3 palabras más, una frase más, que lo que hace al final es intentar crear un distractor, se llama eso, ¿ya? Cuando se plantea una pregunta de opción múltiple. Dice, señale cuál de los siguientes factores dificulta el paso de los fármacos a través de epitelios. Hasta ahí podría ser la pregunta. Y todavía les agregan por difusión pasiva. Esto pudo haber sido por difusión facilitada, por transporte activo. La única idea es un poquito confundirlos, ¿ya? Porque al final de cuentas, difusión pasiva es el mecanismo más común. Por lo tanto, esto podría omitirse. Y otra, de que si uno recuerda, los factores que dificultan el paso de los fármacos a través de epitelios no tienen que ver por el mecanismo de transporte. Básicamente tienen que ver esas 3 características que hemos dicho: la liposolubilidad, el tamaño y el grado de ionización. En ningún momento dice para transporte activo es así, para difusión facilitada es de esta otra forma, ¿no? Entonces vamos a ver, dice dificulta. Si tuviese gran liposolubilidad ese fármaco, ¿dificultaría o más bien favorecería la absorción? Favorece la absorción, por lo tanto no dificulta. El otro dice bajo peso molecular, que es un equivalente a decir tamaño pequeño. A menos tamaño, menos peso molecular. Entonces, esta característica que figura en la B, más bien, por el contrario, va a facilitar, ¿no? No va a dificultar. El otro dice elevado grado de ionización. Eso sí, va a dificultar. Cuanto más ionizado esté el fármaco, menos probable que pueda pasar por epitelios y por lo tanto menos probable que se pueda absorber. Hay veces que les pueden preguntar eso. En lugar de paso por epitelio les pueden decir absorción y al final es lo mismo, porque para absorberse tiene que pasar por los epitelios primero. Aquí nada tiene que ver, dice no unión a proteínas plasmáticas, eso no entra a tallar, no es una característica que condicione
la absorción en mayor o menor cuantía. Y el otro dice pequeño tamaño de las partículas. Al decir pequeño tamaño de las partículas, está casi haciendo una sinonimia de decir bajo peso molecular. ¿Ya? Entonces el único que podría dificultar, y está descrito, es justamente esto que está aquí, elevado grado de ionización. ¿Ya? Elevado grado de ionización. O hay otra forma de preguntar como esto que está aquí. ¿Ya? Otra forma de preguntar dice, los siguientes fármacos tienen diferente pH. ¿Cuál se absorberá mejor por vía oral? Y cuidadito, por ahí de repente no les ponen pH 5,4, sino por ahí les ponen logaritmo todavía, como para que ustedes se confundan más. ¿Ya? Y no es eso. O le dicen cuál de los dos fármacos se absorbe más rápido por vía oral, digamos. Y les ponen fármaco A y les ponen ahí en logaritmo. Tranquilos. Las preguntas siempre son las mismas. La forma de preguntar varía un poco. ¿Ya? La forma de preguntar es lo que puede variar. La forma de preguntar es lo que varía y no se dejen confundir si por ahí tienen datos como este que muestra la pregunta. Vayamos a resolverla. Dice, los siguientes fármacos tienen diferente pH, ¿cuál se absorberá mejor por vía oral? A ver, fármaco A, fármaco B, bueno, están en orden, ¿no? Están en orden de incremento de pH. Ya no tenemos que ordenar nada. Bien. Si dice vía oral, tiene que ver, si dice vía oral, tiene que ver con el pH del estómago. Salvo que aquí les dijeran, y eso sí es importante, que les digan a nivel de duodeno, yeyuno, ¿no? Estómago, ¿ya? Si no les especifica, ustedes tienen que asumir que está, digamos, de alguna manera haciendo referencia al pH del estómago. Y el pH del estómago es ácido. Por lo tanto, cuanto más ácido sea, el fármaco tendrá menos grado de ionización. Y cuanto más alcalino sea, tendrá más posibilidades de ionizarse. Y la menor cantidad de ionización está en relación a que sea más fácilmente absorbible. Entonces, ¿cuál se absorbería mejor por vía oral? Dice fármaco A, fármaco B, fármaco C, fármaco D. ¿Cuál elegirían? Exacto, ¿no es cierto? Ya. Esa es una forma de preguntar. ¿Qué cosas están viendo aquí? Vamos a tratar de encontrar la aplicabilidad al asunto. Esto debe de ser una mastitis puerperal probablemente. Muchas veces ustedes han visto, han debridado, ¿no? Es una cosa penosa para las personas que padecen de esto, ¿no? Porque es sumamente doloroso, causa fiebre, es un estado séptico en realidad el que produce. Vienen por fiebre, por escalofríos, por dolor, ¿no? Por malestar general, hasta bacteriemia puede haber, ¿ya? Lo cierto es que si ustedes debridan, probablemente van a solucionar el asunto, ¿ya? Un absceso puede ser también en la región axilar, como en este caso. Hay que debridar, es parte de lo que se tiene que hacer. A veces es un poco difuso, ¿ya? Y por lo tanto no hay forma de debridar, hay que esperar que coleccione. Y a veces ahí sí es necesario primero dar antibióticos. ¿Por qué les muestro esta figura? Ustedes solos analicen si es real o es falso lo que les digo. La mayoría de las veces van a ver que dan una combinación de clindamicina más amicacina. No sé cuál sea el fundamento, ¿ya? Esa famosa frase, no, clinda más amica. Déjale clinda más amica. Cuidado, clindamicina es bacteriostático y amicacina tiene carácter alcalino. En medios ácidos se ioniza y no funciona. Por lo tanto, no es prácticamente dable que se use este antibiótico. Ya no voy a pretender un poco, digamos, informar a los que ya lo practican, pero de alguna manera, como con ustedes estamos conversando, me gustaría que esa idea un poquito quede. No usen este fármaco. Ya que estamos así y estamos tratando de sacarle provecho, a ver, ¿qué fármaco podrían usar ahí? Bueno, primero hay que debridar, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Si debridan bien y hacen una buena curación, quizás no necesiten antibióticos. Pero suponiendo que sí lo necesiten, ¿qué harían? ¿Qué usarían? Yo usaría penicilina G sódica ahí. De verdad, a altas dosis y me aseguro. Así literalmente me aseguro. Y si a esa penicilina G sódica le agregan metronidazol, mejor todavía.
porque agregan también este tratamiento contra anaerobios y para colmo un tratamiento bactericida, no bacteriostático como en el caso de la clindamicina. ¿Ya? Esa es una buena opción, por ejemplo. Y si van a usar clindamicina, son hinchas de la clindamicina, bueno, clindamicina sola. Clindamicina sola tiene acción bactericida, a pesar de ser bacteriostático, bactericida contra estafilococo, ¿ya? Y también cobertura de alguna manera anaerobios. Si el paciente tiene una inmunidad más o menos íntegra, también va a funcionar. Pero usar amicacina, gentamicina, no tiene sentido. De verdad, no tiene sentido. O sea, van a administrar el fármaco, va a llegar al riñón, va a patear el riñón, todo lo que quieran, pero no va a funcionar. ¿Por qué? Porque se va a ionizar en extremo, por su naturaleza alcalina, en un medio de tipo ácido. ¿Ya? En un medio de tipo ácido. Y lo mismo aquí, cuando hablamos de la vía oral, exclusivamente vía oral, ¿no? Si nosotros decimos, separamos imaginariamente todo lo que es el medio ácido del estómago, ya hemos dicho, pasado el estómago, ya esa acidez definitivamente hay un cambio brusco, y en yeyuno ya prácticamente el medio es alcalino, ¿ya? Entonces las sustancias de carácter ácido tendrán mucha chance cuando estén justamente en medio ácido, o sea, en el estómago. Y las sustancias de tipo alcalino o básico tendrán mejores resultados, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, el yeyuno como la zona de absorción. Ya, esas situaciones hay que tenerlas presentes. Y justo por ahí había una pregunta, y aquí está. ¿Ya? Dice, los fármacos de carácter alcalino se absorben mejor. No dice únicamente se absorben, dice se absorben mejor. Quizá haya un mínimo de absorción en otra zona, pero el lugar donde mejor se van a absorber, ¿dónde va a ser? Alternativa B. Muy bien. Aquí hay cosas que ya salen de cualquier contexto, ¿no? Hígado, por ejemplo. ¿Algo se absorberá a nivel del hígado, creen ustedes? Absorción estamos hablando, ¿eh? No estamos hablando de metabolismo. Es absurdo, ¿no? Pero bueno, ahí está entre las alternativas. Bien, vayamos, estamos entrando recién a lo que es más importante, estamos dejando los conceptos básicos, vamos a ir adentrándonos un poquito en lo que más frecuentemente preguntan. Biotransformación, esto ya es algo más concreto de lo que es farmacología. Biotransformación. Después de la absorción viene esto, ¿no? Primero se absorbe, luego se biotransforma, ¿no? Ahí también está el concepto de biodisponibilidad, ¿no? Se va a metabolizar, eso casi no les van a preguntar, ¿ya? Y lo que les van a preguntar de excreción es básicamente de los fármacos más usados, más conocidos, ¿ya? Aquellos que son los únicos que no se depuran por vía renal, son los únicos que no requieren ajuste de dosis, etcétera, etcétera. Esas cosas les pueden preguntar. También obviamente aquellos que quizás sean los que más se usan y sí requieren ajuste. Lo vamos a ir viendo en el camino. Lo cierto es que biotransformación es un término importante y abarca algunas cosas que es bueno recordar. Miren, ¿qué cosa es biotransformación? Ya se absorbió el fármaco, ingresó al organismo, ¿no? Atraviesa epitelios o de repente no, dependiendo de la vía que hayan utilizado, pero ya se absorbió. Cuando se absorbe tiene que biotransformarse y como su nombre lo indica, olvídense de bio, en realidad es una transformación, eso es lo que va a suceder. Se van a transformar, como dice aquí, van a haber cambios de tipo bioquímico, ¿ya? Justamente en los fármacos que se ha administrado, ¿ya? Que van a, justamente después de transformarse, se van a transformar en otras sustancias, que van a tener ciertas características más ionizadas, más polares, más hidrosolubles, menos difusibles y más fácilmente eliminables. Son las características que tiene que suceder. O sea, ninguna biotransformación, por ejemplo, es para que un fármaco se haga, digamos, más liposoluble. No, liposoluble nos importa hasta el momento que se absorbe. Apenas se absorbe, tiene que tornarse en más hidrosoluble, más bien. Y para eso tiene que biotransformarse. ¿Ya? Biotransformarse. Estas características, por favor, las tienen que recordar. ¿Ya? Más ionizadas. ¿Importará aquí el grado de ionización? Ya no, ¿no es cierto? Ya se absorbió. La ionización es hasta antes de absorberse. Si ya se absorbió, no hay problema que se ionice. Hidrosolubles también, difusibles, etcétera, etcétera.
Imagínense que un fármaco se administre, se absorba y se transforme en algo más difícil de eliminar. No sería lo lógico, ¿no es cierto? No habría sentido. ¿Ya? Entonces, todas esas reacciones que suceden es para darles estas características que están acá, ¿ya? Que van a tener justamente que ver con su efecto terapéutico. Bien, si bien es cierto, no hemos encontrado preguntas de este tipo, pero no sé, quién sabe, por ahí pueden preguntar algo. Esto sí es pregunta constante, fase 1, fase 2, ya, y uno un poquito se puede confundir. No es nada difícil, es solamente recordar. Miren, esta biotransformación en realidad va a utilizar el sistema microsomal, ya, que se encuentra a nivel hepático, ustedes saben, ¿no? Interviene la cadena respiratoria a nivel de mitocondrias, ¿ya? A veces dentro de la misma célula algunas enzimas que cumplen funciones importantes, ¿ya? La misma flora intestinal puede participar. Bueno, son varios mecanismos que al final van a biotransformar y se van a dar en dos fases, ¿ya? Primera fase le llaman a veces, o a veces fase 1, hace referencia a lo mismo, ¿ya? Y luego vendrá la fase 2 o segunda fase, de manera consecutiva, ¿no? O sea, de la primera fase o fase 1 van a pasar a la fase 2 o segunda fase. La mayor parte de las reacciones se van a dar en la fase 1, la mayor cantidad, ¿ya? La mayor cantidad. Oxidación, reducción, ¿ya? O se van a oxidar o se van a reducir, ¿ya? Fácil de acordarse. Pues redox se pueden acordar, ¿no es cierto? Oxidación, reducción. Puede haber hidrólisis, hidroxilación también, saben que son términos diferentes, pero tratando de hacer mnemotecnia están ahí. Y también descarboxilación. Son las cosas que van a suceder aquí. En la fase 2 es básicamente una reacción la que va a suceder, ¿ya? Básicamente, y esa es la que tienen que diferenciar de la fase 1 para motivos de pregunta de examen. Porque al final, si les soy sincero y honesto, y yo creo que eso ya no les tengo que decir, eso ustedes ya se han dado cuenta hace mucho tiempo, esto no tiene aplicabilidad desde el punto de vista clínico. O ustedes cuando administran un fármaco están pensando en la fase 1, en la fase 2, no tiene nada que ver, es netamente teórico, ¿ya? Netamente teórico. Pero esa situación netamente teórica es motivo de preguntas de examen, por lo tanto es bueno recordar. Y cuanto recordemos, con menos esfuerzo es mucho mejor, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero que se acuerden es que en la fase 2 es básicamente esta conjugación. ¿Y con qué cosa se conjuga la mayoría de los fármacos, si no es casi todos? ¿Se acuerdan? Con el ácido glucurónico. Por eso también a esta fase se le llama de glucoronización, que es exactamente lo mismo, ¿ya? Fase 2, lo que sea conjugación con ácido glucurónico o glucoronización. En la fase 1 se da todo lo demás, oxidación, reducción, hidrólisis, hidroxilación, descarboxilación, ¿no? Y ahí todavía entra a tallar otro término que es eterna pregunta de examen, que es el famoso primer paso. Vamos a verlo en la lámina siguiente ya, pero lo que quiero es que se acuerden de esto, porque de esto viene preguntas, ¿ya? Viene preguntas. ¿Y qué preguntas viene? Les dicen, ¿cuál de las siguientes reacciones no corresponde a la fase 1 de biotransformación? ¿Ya? Y les enumeran esto. Y por ahí les van a colocar glucoronización. Es suficiente que ustedes se acuerden que la conjugación con el ácido glucurónico o glucoronización es de fase 2. ¿Ya? En la fase 1 está lo demás. Oxidación, reducción, hidrólisis, hidroxilación y descarboxilación fundamentalmente, ¿ya? Fundamentalmente. Por ahí puede haber algún fármaco excepcional que puede tener alguna otra reacción más, pero básicamente este es el orden, ¿ya? Ese es el orden, y no se olviden de la conjugación con el ácido glucurónico. Eso es fase 2, ¿ya? Fase 2. Por ahí hay algunas excepciones que también hablan de metilación en esta fase, para los que quieran recordar, ¿ya? Metilación en esta fase 2. Pero la gran mayoría, casi todos, es conjugación con el ácido glucurónico. Ustedes revisen, al azar cojan un fármaco en un tratado, lean la biotransformación, les van a decir se conjuga con el ácido glucurónico. Cogen cualquier fármaco, producto farmacéutico,
Retiren el inserto, vean la parte de farmacocinética, van a encontrar, se conjuga en tanto porcentaje con el ácido glucurónico, porque o sea, casi es un común denominador. Conjugación con el ácido glucurónico o glucoronización también se llama, entonces es una reacción de fase 2. La metilación está por ahí, en algunos casos muy contados. Todo lo demás está aquí, en la fase 1, ¿ya? Eso es lo que tienen que acordarse. Esa es la forma como tienen que recordar esta parte para que puedan responder preguntas de este tipo, por ejemplo, ¿ya? Dice, en el proceso de biotransformación no corresponde a reacciones de primera fase. Fase 1 es lo mismo, ¿no es cierto? Primera fase o fase 1. Reducción junto con oxidación, sí, ¿no es cierto? Hidrólisis, hidroxilación también. Descarboxilación también. ¿Qué cosa es lo que no había? Acetilación. ¿Ya? Tienen que acordarse así. Tienen que acordarse así. Van a emplear algún tiempo recordando, pero va a ser que se ganen una pregunta por ahí. Y esto es importante, ¿por qué les digo? Porque yo con experiencia les puedo afirmar que la gran mayoría no le tiene miedo, sino le tiene, no le tiene buena voluntad a las ciencias básicas. La gran mayoría. Y otra cosa que pasa es con salud pública igual, no me gusta, dicen. Pero son justamente donde tienen que sacar ventaja. Porque si a la mayoría no le gusta, la mayoría no quiere contestar, ustedes contestando van a sacar ventaja. ¿Ya? Ciencias básicas tienen que aprovecharlo. ¿Ya? Y también, ojo, en salud pública. La parte de gerencia, etcétera. Que al final no es complicado lo que preguntan. ¿Ya? Pero sino que uno se pone una barrera de entrada, ¿no? Es como cuando postulan, acuérdense, en la preuniversitaria, se dedican a las matemáticas y se olvidan de lo demás. Más o menos es así. Cuanto más abarquen va a ser mejor, pero siempre apuntando lo que puede venir, no yéndose por la tangente. Fíjense cómo puede venir otra pregunta, y esto también es exactamente tomada de un banco de preguntas. Dice, involucra al metabolismo farmacológico de la fase 2. ¿Qué cosa era la fase 2? Había básicamente, ¿qué cosa? Conjugación con el ácido glucurónico, era básicamente lo que tenían que acordarse. Y por ahí de repente, en algún momento, metilación les podrían preguntar, pero lo más común es la conjugación con el ácido glucurónico, llamado también glucoronización. Y ahí está. El que quiera revisar, ahí tiene, los bancos de preguntas están al alcance de todos, van a darse cuenta que las preguntas vienen de esa forma. ¿Cuánto pueden invertir en recordar esto? Unos minutos, no es en realidad más cosa. Y no tienen que darle más importancia de eso, porque no hay más cosa. No estén haciendo tablas para memorizar cuáles son los fármacos que sufren oxidación, cuál es reducción, porque eso no les van a preguntar, les preguntan lo general, ¿ya? Esto que tiene que ver con el citocromo P450, eso sí puede ser motivo de pregunta examen. Y de hecho que sí lo es. Ya, queda claro lo de la fase 1 y fase 2, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Habíamos dicho que dentro de esta misma biotransformación hay un término importante, ¿ya? Y tiene que ver justo con las vías de administración.